Comenzamos con la conferencia central titulada El currículum como proyecto político, científico y tecnológico en la formación del psicólogo para el siglo XXI. Tenemos al profesor, presidente de este primer Congreso Internacional, segundo nacional y tercero regional de Psicología, decano de la Facultad de Psicología, Ovide Menin. Hay que tener cuidado en estos casos, nunca aplaudir antes, porque no se sabe con lo que uno se va a encontrar después. Otra cosa que quisiera decir es que a esta altura de mi vida, como profesional, como psicólogo, como docente y también investigador de ciertos temas, he descubierto que la psicología existe. No sé muy bien qué es, pero existe. La siento, está en el aire, todo el mundo apela a ella. También quería decir que no es el currículum el culpable de todo. Si hay un docente capaz de dar sus clases con ganas, faltar lo menos posible a clases, avisar a Bedelía cuando no va a venir, para no dejar a los alumnos esperando, hablar claro, usar de nuevo la pizarra y menos el PowerPoint, signo moderno de la pereza mental que también nos pone en circunstancias difíciles. Estas son elucubraciones de un viejo profesor, porque me parece que está bien todo el adelanto, toda la tecnología que nos atraviesa, pero sería bueno dar 2 pasos atrás, como decía nuestro viejo amigo Lenin, para arremeter después un poco más con fuerza. Nadie tiene que avergonzarse si no tiene recursos de alta tecnología, modernos, actuales, para dar una buena clase. Tampoco sé muy bien qué es una buena clase, cada uno la entiende de distinta manera, pero los que no fallan nunca en la calificación son los estudiantes. Eso sí que saben cuando una clase está bien dada, en el sentido de bien explicada, que lleva su tiempo, que no importa el recurso que uno tenga a mano, y pararse alguna vez y escribir, así sea, el nombre de Freud, de nuestro querido Freud, que todo el mundo cree que lo saben escribir. Y yo me he encontrado, viejo profesor, con gente que no sabe escribir correctamente el nombre de Freud. ¿Para qué les hablo de Piaget? ¿Para qué le hablo de Brunner? ¿Para qué le hablo de...? Y me refiero con otros. Dicho todo esto, así un poco para aflojar el ambiente, gracias por la luz, voy a leer el texto para no entrar en divagaciones. En la convocatoria explícita de este triple congreso, internacional, nacional, regional, al que la Facultad de Psicología de Rosario ha convocado después de 55 años de creación de la primera carrera en el país, tiene que ver, ni más ni menos, con un tema central para los días que corren: cómo formar un psicólogo para el siglo XXI. Más de uno estará preguntándose por qué esta convocatoria raya cuasi en el delirio. ¿Formar un psicólogo para todo un siglo? Nada de eso. Más bien se quiere significar que en el transcurrir del siglo XXI debieran instalarse algunas ideas básicas, de modo que desde las propias posturas epistemológicas de los actores pueda concordarse con ideas que, en mi caso y el de muchos otros interesados en el tema, tienen que ver con el estado de movimiento y reconstrucción permanente de un proyecto a desarrollar. Ideas fundamentales que permitan ajustes periódicos con referencia a lo que llamamos el estado del arte, en el cual, en cierto momento, se encuentra el desarrollo de la psicología, y que a partir de un profundo respeto por las ideas del otro, de manera de evitar la consolidación de ciertos sectarismos que, si no me equivoco, han comenzado a manifestarse en esta profesión nuestra, pueda hacerse de ella un campo propicio al juego de las ideas.
Por eso me permito recordar la palabra de José Blecher en su primera clase de psicoanálisis, desarrollada en la antigua Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación de nuestra ciudad en 1959. Para ser psicólogo, nos dijo, es necesario asimilar la psicología como oficio y trabajar con ella en un campo concreto de la realidad. Así concibo, en pocas palabras, un proyecto de formación continua de este profesional nuevo, abierto, reconstructivo, que al inicio del siglo XXI abra las puertas y las compuertas a la rosa de los vientos, para que en el transcurrir de la centuria, la vida y su patología, cuando la hubiere, encuentren un profesional diestro en la técnica del escuchar y el hacer, actualizado en sus múltiples saberes, comprometido con la realidad del campo donde actúa. Lo que tradicionalmente hemos llamado teoría y práctica consustanciadas desde los inicios del recorrido formador, aún a riesgo de operar en base a un cierto empirismo que no debiera asustarnos si el norte está puesto a la vista con claridad para no perdernos en los vaivenes del recorrido. El diseño curricular, me refiero al instrumento concreto, escrito como tal. El currículum oculto, que en muchos casos dinamiza más que el formalmente sancionado, no lo abordo hoy por razones de competencia, pero lo tengo presente. Más de las veces depende el diseño curricular, en gran medida, del juego de fuerzas desencontradas que hoy, más que nunca, operan en las instituciones educacionales. El país, la región, el continente están sometidos al juego del poder. Las líneas teóricas también terminan, a la corta o a la larga, en un mero juego de poder para instalarlas. Hablo desde mi experiencia personal, como viejo militante del quehacer académico nacional e internacional, interesado en una sólida formación básica del psicólogo, porque las especializaciones como ahondamiento y mayor precisión para actuar sobre un campo restringido debiera venir mucho después. Así lo establece la ley en nuestro país. Permítame decir entonces que al echar una rápida ojeada a las ponencias presentadas hoy, hay pocas propuestas concretas de tipo instrumental sobre el particular. No sé, tampoco sé, si este Congreso le corresponde hacerlas, cuanti más si se toma en cuenta que las posturas teóricas, que nunca son ajenas tanto a la historia de las instituciones formadoras, cuanto a la idiosincrasia de los pueblos y las regiones que las sostienen, marcan derechos y garantías ineludibles. En ese sentido, cabe observar que el llamado Protocolo del Mercosur fijó, comillas, pautas de organización de las carreras a fin de homogeneizar los títulos de psicología de los países miembros, cierre las comillas. AUAP sí mismo recomendó que la construcción del currículum asegure, comillas, una práctica profesional supervisada y evaluada de acuerdo a los objetivos definidos, cuya duración debe ser de 350 horas como mínimo. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, mediante resolución 343 del año 2009, a efectos de adecuar las exigencias formales a la Ley de Educación Superior 24521, que todavía está vigente, y al citado marco del Mercosur educativo, fijó, comillas, un plazo de 12 meses para que los establecimientos universitarios adecuen sus carreras de grado de psicología y licenciatura en psicología a las disposiciones presentes, cierre las comillas. Por lo demás, la incluyó entre las llamadas carreras de interés público, con medicina, odontología, farmacia, bioquímica, algunas ingenierías, diversas tecnologías y otras. ¿Por qué planteo esto? Porque nuestras carreras, al integrar el conjunto de carreras tocadas por el citado interés público, a la hora de someterse a la evaluación externa de organismos tales como CONEAU u otros, deberán reflejar en el currículum académico esos derechos y garantías básicas a las que vengo aludiendo.
En eso las especulaciones hipercríticas de algunos docentes gatofloros tampoco sirve para la elaboración del instrumento concreto. Cuanti más si se cuelan los intereses creados de los grupos de poder que, si bien han existido en toda sociedad que se precie, en las nuestras, las instituciones latinoamericanas parecen haber caído en un juego peligroso de irrespeto por la historia y la dignidad humana. Por eso me pregunto si no tendremos que salirnos del modelo aséptico que nos bajan ciertos organismos tipos pipí-cucú para asumir el compromiso de formar psicólogos que atiendan a los pobres, los que no pueden pagar, y a los llamados muertos de hambre, que también existen en todo lugar. Otro lenguaje, otros métodos de abordaje, otras técnicas. En ese sentido, quiero decir que en materia de teoría y organización del currículum se ha escrito tanto y se han construido tantos adefesios que autores contemporáneos, tanto nacionales como extranjeros, han terminado, por fin, por sucumbir a lo que Ricardo Nassif llamaba hace muchos años un patio de mosaicos, porque teorizaciones y propuestas hay infinitas, pero lo que es difícil de plasmar en el papel, por escrito, graficado, es un esquema flexible que permita a los ejecutantes hacerse cargo de la armonía, el contrapunto y la fuga. Nunca ha sido fácil, dicho esto en el más puro sentido figurado de la cosa en sí. Soy de los que hace tiempo considero que la elaboración de un currículum académico, tanto para formar un psicólogo u otro profesional universitario, aquí y ahora, cuanto para formarlo con sentido prospectivo, responde a tres dimensiones no necesariamente explícitas en todas las propuestas escritas. En efecto, tengo para mí que un currículum es siempre un proyecto político, científico y técnico a desarrollar. Político en el sentido de la filosofía política que conlleva toda propuesta de formación posible en un tiempo dado, donde se conjugan lo socioeconómico y lo cultural que con el instrumento elaborado nace, se desarrolla y muere. Sí, los currículum académicos también mueren, casi siempre por desgaste o inanición. Científico en el sentido de la conjunción del saber específico en momentos históricos donde el desarrollo, en este caso de la psicología en sus diversas teorías, se machiembra con la pedagogía como ciencia o como arte del enseñar y el aprender. Y técnico porque cualquiera sea el procedimiento a desplegar, que a la postre es siempre una forma de comportamiento del sujeto en acción, es el recurso que instalamos en el discípulo para que proceda a analizar, sintetizar, curar y contener. Sublime tarea la del psicólogo, imposible de parangonarse ni con el chamán, ni con el sacerdote, ni con el médico, porque es otra cosa. Participa de una ciencia diferente, de saberes diferentes. El que no lo capta no digo lo que tenía escrito. Había escrito que reviente, pero no es elegante. Porque no tiene... Porque no tiene derecho a ser psicólogo quien por falta de sensibilidad ante el dolor, ante la pena, ante la alegría del recupero vital, espiritual, social, ético y estético, hace de su profesión una caja registradora de puros éxitos fiduciarios. Claro que hay que vivir, y para vivir hay que pagar al lechero, al panadero, al supermercado, a la nodriza y a la mujer que trabaja en casa, pero todo tiene su límite, aún en el sistema capitalista más salvaje en el cual estamos viviendo. En la moral de los hechos es la ética que todavía algunos preservamos ante el trabajo concreto. Ahora bien, si me permiten tomar nuestro plan de estudio, así seguimos llamando en nuestro país al currículum académico, diré que se puso en marcha hace 26 años cuando recuperamos la democracia después de una larga y sangrienta dictadura, la del general Videla. En 1984 regresamos a casa los lindos y los feos, bajo el compromiso, no siempre explicitado con franqueza, de instaurar una vez más la democracia en las instituciones que integran el llamado Sistema Educativo Nacional en sus tres niveles, primario, secundario, terciario. No estoy seguro que lo hayamos logrado en plenitud.
¿Qué hay de rescatable de este plan todavía vigente y qué hay de modificable? Lo primero que se me ocurre decir es que su construcción obedeció al clásico modelo aristotélico de sujeción al silogismo como un esquema de interrelaciones curriculares internas que parten de la premisa mayor para acabar en las conclusiones que en nuestro caso culminaron en las residencias de pregrado. Esfuerzo de integración de teoría y práctica consustanciadas. Todos los especialistas en teoría y organización de planes de estudio saben que hay otros modelos o esquemas posibles, como bien puede ser el de los círculos concéntricos, empleados por muchos autodidactas, o bien el esquema de ramificaciones arboladas que en los años 60 propuso el arquitecto Christopher Alexander, y así de suyo. A la lectura actual, hasta las rebuscadas denominaciones de los espacios curriculares que integran las 5 grandes áreas de nuestro currículum actualmente vigente pese a los años que han pasado, y esas áreas son histórico-epistemológica, psicológico individual, psicológico-social, psicobiológica y del lenguaje, trabajos de campo, necesitan ser revisadas por eufemísticas, lo menos que puedo decir. Lo que pocos saben es que esas rebuscadas denominaciones que todavía aparecen en nuestro plan respondieron a una necesidad perentoria que hiciera posible tomar medidas radicales, no me refiero al partido, con las epígonos residuales del régimen que, mimetizados, permanecían en la Universidad Argentina. La mimética parece que es un recurso para todo y que está todavía vigente en muchos casos. Otro de los hallazgos fue la flexibilización a través de la instalación de sendos espacios selectivos que a modo de seminarios cuatrimestrales pudieran cubrir áreas de vacancia. Sea por la razón que sea, la reiteración de propuestas con temas harto conocidos hizo que las expectativas se cristalizaran. No hay propuestas de seminarios novedosos que vayan más allá de los temas eternos que en manos de profesionales bisoños, con buena voluntad, sí, pero poca experiencia de campo, se vuelven descriptivos y apenas interpretativos del texto propuesto. Del mismo modo, habría que decir que cada docente que opera en las subáreas, que seguimos llamando asignaturas o materias, hace lo que se le da la real gana, amparado en una peregrina interpretación de la autonomía universitaria, al punto de no respetar ni siquiera los contenidos mínimos de dicha área. En ese aspecto son pocos los departamentos de nuestra facultad los que funcionan como entidades formadoras de sus propios cuadros y evaluadoras del compromiso docente y su rendimiento académico. Una vieja concepción liberal hace que aún los materialistas históricos, que siempre fueron desafiantes e innovadores en lo académico, se resistan a encuadramientos adecuados para una realidad institucional que cuesta transformar. De cualquier manera, sería injusto si no reconociera el nivel de logros que se dan entre nuestros docentes de psicología, aún los que provienen de otros campos profesionales. Hacen docencia, investigación y extensión al medio con responsabilidad, aun cuando ciertas cuestiones presupuestarias los instale en situaciones adversas a estos fines de logros académicos. Pero lo más significativo de nuestro plan de estudios fue instalar hace más de un cuarto de siglo lo que ahora parece una cuestión baladí, las citadas residencias a nivel de pregrado en el campo de la salud y la educación, de manera de no largar crudos a los jóvenes graduados al ejercicio profesional, es decir, con poca experiencia. Que la masividad de la matrícula más de una vez malogra si el docente carece de inventiva para proponer modos alternativos de simulación dramática, digamos role-playing, por ejemplo, por falta de espacios institucionales suficientes donde vivenciar situaciones complejas, menos complejas y hasta paradójicas que la práctica genera. Cabe decir que el único antecedente que teníamos aquel entonces era el de los médicos, los odontólogos, los enfermeros y demás profesionales de la salud, pero sus residencias las hacían a posteriores de sus respectivas cursadas, ya graduados. Nosotros fuimos los primeros en la región que transformamos los antiguos internados psiquiátrico, pediátrico, forense, que por lo demás no lograron internar a nadie, que yo sepa, en los más integrales para la formación que llamamos residencia.
No quiero cerrar mi exposición sin reafirmar aquella archiconocida máxima de nuestros queridos viejos profesores de latín: nihil novum sub sole. Sí, es verdad, nada nuevo bajo el sol, pero esa poca cosa nueva la hicimos en un momento difícil de retorno a casa, cuando importaba escuchar todas las voces, todos los lamentos, todas las experiencias obtenidas, en muchos casos fuera del país. Ahora es diferente. Armar un plan para formar un psicólogo contemporáneo en el largo transcurrir del siglo XXI cuenta con algo que entonces era incipiente: la tecnología de avanzada que ayuda, pero también interfiere y muchas veces nos encanta. Le agradecemos al presidente de este primer Congreso Internacional, segundo nacional, tercero regional de Psicología por su conferencia. Les decimos a todos que si quieren hacer preguntas las pueden hacer por escrito. Al término de la próxima conferencia los dos conferencistas van a responder a sus preguntas, así que ahí dando vueltas por el lugar asistentes con remeras del Congreso a quienes le pueden entregar las preguntas que quieran hacer. Invitamos a continuación a dar la conferencia La formación del psicólogo en el siglo XXI, políticas y prácticas profesionales, a la profesora Eva Giberti. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Empiezo por lo que parecería la obligación protocolar, que en realidad me excede porque no es ninguna obligación. Quiero hacer presente mi gratitud, que es mucho más que el agradecimiento, por haber sido invitada para trabajar junto con ustedes en este fenomenal congreso. Y digo fenomenal porque después de haber leído el programa dije, y yo no sé si tiene sentido que pueda aportar algo, porque realmente acá ha sido pensado, o sea, a través de los organizadores y la presentación de los trabajos, parecería que la mayoría de los temas ya han sido previstos y pensados. De modo que mi particular gratitud hacia Ovi de Benín, hacia Félix Temporetti, hacia todas las organizaciones que han contribuido a la presentación de este congreso, y no puedo menos que marcar la sorpresa y, más que la sorpresa, el desconcierto que me produjo estar invitada con una conferencia central cuando el profesor Brunner es el invitado de honor de esta casa. Como que esto es lo primero que tengo que dejar sentado. En cuanto al tema de exposición, esta casa que es la mía, porque le debo el doctorado honoris causa a la Universidad Nacional de Rosario. El tema de mi exposición tiene dos niveles de análisis. Uno de ellos que corresponde a la empiria propiamente dicha, a la praxis en terreno, y en segundo término, o sea, la primera parte la voy a explicar del modo más rápido posible porque sería muy largo, de manera que voy a ser reduccionista en lo que voy a plantear, pero no tengo alternativa,
razones de tiempo. Y la segunda parte es una reflexión como resultado de la primera parte, o sea, la primera parte se origina y arranca desde la práctica en terreno con profesionales, psicólogos, psicólogas, trabajadoras y trabajadores sociales. Ahora les voy a describir quiénes son los colegas con los que trabajamos. Y la segunda parte, al reflexionar sobre los logros y mostrar lo que es posible desde la psicología y a cargo de una psicóloga, en este caso, termina mostrando hasta dónde el campo, el terreno, somos nosotras y nosotros mismos, los psicólogos. Lo que yo voy a presentarles del modo más sintético posible y con un reduccionismo peligroso, pero es lo que puedo hacer, voy a tratar de exhibir cómo nosotros y nosotras mismas nos transformamos en nuestro propio campo, somos el campo, cuando tenemos que ingresar en el ámbito de la creatividad de manera inesperada. Yo ya lo expliqué, pero hace muchos años, cuando, hace por lo menos 3 años, cuando recibí acá el doctorado de manos de esta universidad. Pero lo que dije en aquel entonces, hace 3 años, era el comienzo de un programa que tiene actualmente una duración de 4 años y que está formado por distintos modos, distintas maneras de abordar el trabajo en terreno y al mismo tiempo generar formalizaciones y conceptualizaciones acerca de lo que se está viendo. Este programa nació, y yo voy a cortarlo, a raíz de un pedido que se me hizo en el año 2006, en febrero del 2006, desde el Ministerio del Interior, cuando Kirchner era el presidente. Yo les aclaro, no tengo ninguna militancia política, es decir, no formo parte de partido político alguno, lo cual no es un mérito, pero bueno, es así. Carezco de la disciplina necesaria para formar parte de un partido político. Entonces, fue sorprendente ese llamado. En síntesis, lo que me pedían, lo que me pidió el ministro del Interior, que en ese entonces era Aníbal Fernández, fue la creación de un programa que se ocupara de determinados temas relacionados con la violencia. El primero que me plantea es, necesitamos un programa en el cual, programa que no tenía nombre, era algo que tenían en la cabeza, Kirchner y él, algo que se ocupe de que las mujeres violadas ratifiquen la denuncia para que nosotros podamos realmente seguir buscando al violador. Porque el problema que tenemos es que las mujeres violadas no quieren volver, cuando tienen que ratificar la denuncia, si la denuncia se hace en comisaría y después al juzgado o pasar por la fiscalía, por el tipo de